Muy buenas tardes, buenas noches a todos. Qué grato encontrarnos una vez más por el 8º año consecutivo en este evento tan importante para HC Network, que es nuestra cumbre virtual de coaching y mentoring. Expertos internacionales, líderes y profesionales de las más importantes organizaciones, seleccionados por su experiencia, capacidad de trabajo y excelentes resultados, nos comparten diferentes conferencias, así como también ponentes de reconocido prestigio, generadores de modelos y autores de destacados libros, nos comparten las nuevas tendencias del coaching, del mentoring, ahora de la neurociencia y muchos temas de interés. Quiero agradecer a todos los participantes que se han conectado la noche de hoy desde diferentes países. Me gustaría nombrarlos a todos, pero pasaríamos un tiempo más de lo establecido. Así que sean todos bienvenidos a esta cumbre virtual de coaching y mentoring de HC Network 2021. También quiero agradecer a nuestra red de official partner en toda Latinoamérica y Europa, al equipo Meta, a Access Blue, a SG Talent Consulting, a Alonso Ya, a Talium, a Incentium, Beidó, a ID International Consulting, a Grupo Capacítate, a EFATA Coaching, a Empowermind Dinamarca y la Academia Impact. También a nuestros auspiciadores, Kalina Púrpura Podcast, a la agencia CHAM, la revista EasyMac y la agrupación de asociaciones de tecnología de desarrollo humano. Comencemos. Antes me gustaría conocer desde dónde se están conectando la noche de hoy. Y para ello les voy a hacer una votación que van a ver en sus pantallas. Ahí les deben estar viendo. Y me gustaría conocer desde dónde se están conectando. Si bien de Norteamérica, de Centroamérica, de Suramérica, de Europa u de otro continente. Pueden comenzar a votar. Y la segunda consulta es quiénes son coaches o mentores profesionales. Pueden contestar si son coaches o si son mentores o si son coaches y mentores o si bien aún no lo son. Para ello vamos entonces a dar unos breves minutos y ya están contestando en nuestra encuesta. Bien, ahí siguen contestando, también se está incorporando a nuestra conferencia de hoy. Bien, vamos a finalizar la votación y vamos a compartir esos resultados. La noche de hoy, o la tarde para algunos, se están conectando un 18% desde Norteamérica, un 15% de Centroamérica, un 65% de Sudamérica, nadie de Europa, me imagino que por la diferencia de hora ya son las 12, 1 de la madrugada, pero sin embargo tenemos gente registrada y lo ven a través de nuestro canal de YouTube. Recuerden conectarse y suscribirse a HC Network en el canal de YouTube. Y un 2% desde otro continente, o quizás de las islas del Caribe, alguien que nos pueda comentar por el chat. Ahora bien, ¿quiénes son coaches y mentores? Un 37% son coaches certificados, sean todos bienvenidos. Un 3% mentores, qué interesante, vamos a hablar también de eso durante las dos conferencias de hoy, un poquito para conocer sobre mentoring. Coaches y mentores hay un 9%, y aún no lo soy, un 51%. Para los que aún no lo son, les recuerdo que pueden visitar la página web hcnworld.com y conocer todos los programas que tenemos de certificación de coaching, de mentoring y también de otras tecnologías del desarrollo humano. Bien, continuemos. Ya no deben estar viendo allí la encuesta. Bien. ¿Cómo vamos a hacer la dinámica? Cualquier duda o consulta o información que quieran conocer, pueden escribir a través del chat. Ahí está Jessica Bulos, no sé si Osvaldo me puede acompañar para que la conozcan. Y la ponemos en pantalla. Quien me va a acompañar también desde la parte técnica adicional como Osvaldo, que también está presente. Y cualquier duda que tengan con respecto a nuestros programas, que quiero información de coaching, de mentoring, de hipnosis, de programación neurolingüística, la persona indicada es Jessica, está conectada a través del chat, pueden escribirle y con gusto le atenderá. También los invito a seguirnos en HC Network en todas las plataformas de redes sociales. Visitar también nuestra web, cumbrevirtualdecoaching.com. Ahí está la programación para toda esta semana. Vamos a tener 13 conferencias especiales y un cierre súper extraordinario con el podcast de Kalina Púrpura. Así que no se lo pueden perder, un cierre en vivo con los integrantes o líderes o podcasters del
exitoso podcast Kalina Púrpura. Tenemos también un concurso que a través del Instagram y el LinkedIn se pueden hacer beneficiarios de una beca 100% para un programa de Practitioner Internacional en Programación Neurolingüística. Solo tienen que postear una foto de las 13 conferencias con su mayor aprendizaje, mencionar a HCN World y comentar cuál ha sido su mayor aprendizaje. Durante las 13 conferencias necesitan tener 13 posts con las indicaciones anteriores. Así que un gusto de compartir y seguramente el ganador está escuchándonos y lo vamos a tener el próximo año en nuestra academia o organización HCN World. Ahora sí, no quiero quitarle más tiempo y voy a hablarle de la conferencia de hoy junto a Paul Advan. La conferencia tiene el título de Hablemos sobre tu identidad. ¿Te parece? En el día a día, a veces olvidamos quiénes somos. A menudo queremos que aquellas personas con quienes nos relacionamos nos vean de forma diferente o como realmente somos. Incluso puede ser más complejo, pues muchas veces nos engañamos a nosotros mismos, escondiéndonos a verdaderos yo, sin lograr entendernos. En esta conferencia, Paul Advanter, autor de más de 28 libros relacionados con coaching, mentoring, PNL e hipnosis, y cuentos de transformación, nos entregará una visión más amplia sobre lo que es el constructo de la identidad, sus alcances e implicaciones, y cómo, sin darnos cuenta, esa identidad se nos hace presente en los diversos contextos cotidianos, en nuestros juicios, relaciones, conductas, decisiones, preferencias, compras y, por qué no decirlo, en toda nuestra vida. Bienvenido, Paul, muchísimas gracias y excelente contar contigo en la apertura de nuestra 8ª cumbre virtual de coaching y mentoring. Muchas gracias a ti, Olvin. Muchas gracias por todo y principalmente por todo el trabajo que has hecho en la producción junto a Jessica. Sé que han trabajado enormemente. Así que muchas gracias por eso. Muchas gracias a ti. A todos ustedes, muy bienvenidos. Un gusto estar con ustedes y espero que este webinar sea de utilidad para ustedes. El propósito que tengo con este webinar es ambicioso, en el sentido de que voy a tocar un tema bastante complejo, pero quiero hacerlo relativamente sencillo. Y ustedes saben que no hay nada más complejo que hacerlo sencillo, lo que es una paradoja. Entonces, la idea es que ustedes tengan una visión más amplia de lo que es el constructo de la identidad, sus alcances, implicancias y cómo, sin darnos cuenta, esa identidad, así como la de los otros, se nos hace presente. Nosotros emitimos juicios, establecemos relaciones, generamos conductas específicas, de repente no nos damos cuenta, compramos cosas asociadas a lo que es nuestra identidad, y en realidad, ¿por qué no decirlo? La identidad está en todas nuestras vidas, de forma muy constante, muy cotidiana, y también, como diría Heidegger, de forma muy transparente. Aparte, quisiera comentarles que este trabajo, que lo tengo así bastante destilado, es una anticipación de mi libro, que trata el tema de la identidad y que debiera estar saliendo a fines de año. Así que, y otra cosa, les voy a hacer ciertas preguntas relacionadas con la identidad a cada uno de ustedes, pero ustedes se tienen que responder a sí mismos. Entonces les pediría que por favor, en esta ocasión, no se mientan, ¿vale? Es como, no es necesario. Entonces, ustedes deben saber que siempre vemos el mundo desde el yo. Incluso si usamos principios de Gestalt, si usamos posiciones perceptuales, usamos Haeckel, usamos mapas de mapas para observarnos a nosotros u a otros, en realidad siempre soy yo el que decido si eso es válido o no válido. ¿Y eso qué implica? Que implica que de repente yo me confundo, porque ¿cómo sé quién soy? Y una de las cosas que genera mucha confusión es en realidad el rol. Y yo confundo en general un rol o dos con lo que es la identidad. Y es bastante más que eso, o sea, no es solamente el rol, pudiera ser, pero es mucho más complejo que eso, a pesar que, como les dije,
tengo la ambición de hacerlo simple. Entonces, un rol es una posición, una plaza, un propósito funcional que tiene una persona o algún elemento dentro de un contexto, ya sea este relacional, organizacional, laboral, familiar, situacional, etc. O sea, ustedes pueden ser profesores, pueden ser estudiantes, pueden ser papás, etcétera, 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 y ese rol eventualmente les llega a ustedes como si eso fuera la identidad. Y eso nos complica muchas veces. Ahora, la palabra identidad viene en realidad desde el latín y significa tu ser repetido. Se puede considerar como un estado, un hecho del ser. Y podríamos referirnos también a una unidad, o sea, hablamos la identidad tuya, la mía, la de tal persona, pero también nos referimos al colectivo, o sea, la identidad de mi familia nuclear, mi familia extendida, y también nos hablamos de un colectivo bastante más amplio, como de empresas, de ciudades, etcétera, etcétera. O sea, sin darnos cuenta, hay una mezcla también entre lo que es cultura y identidad. Y lo podríamos considerar para humanos y constructos. O sea, también ciertas obras, por ejemplo, artísticas, y si ustedes ven cuadros de René Magritte, podrían decir que tienen claramente una identidad, o escuchan música de Schoenberg, o de Charles Ives, tiene una identidad, o de Stravinsky, tiene su identidad. Ahora, la condición de ser el uno mismo y no otro u otra, hace con que sea la identidad como algo único. Y es sumamente importante eso porque ese conglomerado de roles que a veces nos atrapa y que a veces nos identificamos más con uno o con otro, es en el fondo lo que debemos entender en una dimensión más amplia, para no solamente casarnos con aquel pedazo de lo que creemos que es la identidad. Entonces, ¿qué conducta podríamos decir que está asociada a la identidad? Bueno, la identidad considera recuerdos, y ustedes saben que si tuvieron una cierta infancia, las experiencias fueron relativamente buenas, probablemente su identidad va a tomar un camino hacia una dirección y además va a generar ciertas conductas, ciertos comportamientos específicos. Las mismas relaciones, los tipos de relaciones que ustedes establecieron a temprana edad y que después se van desarrollando también igual. Y eso implica que yo voy adoptando ciertos valores y la cultura se me empieza a establecer y a permear. Entonces, adicionalmente, como para hacerlo más complejo, considera características de fenotipo, miren ustedes, y de genotipo. Y la identidad se va además modificando en la línea de tiempo. O sea, Tad James, cuando hacía terapia en Timeline Therapy, no estaba tan alejado en decir, esto es un proceso de desarrollo de conciencia. Y de acuerdo a las nuevas experiencias también que son vividas, nuestra identidad va transmutando, se va adaptando y eventualmente absorbiendo esos impactos, a veces de forma muy resiliente, otras veces ni tanto. Y bueno, y para eso están muchos de ustedes que hacen terapia, coaching, mentoring, hipnosis, PNL, para poder ayudar a aquel que eventualmente en ese desarrollo del tiempo su identidad fue trastocada. Esta misma identidad que se va transformando en el tiempo pasa también por procesos de desarrollo. Y en ese proceso de desarrollo nos encontramos con la reflexión propia del yo mismo. Y es interesante la reflexión propia del yo mismo que a veces no está. Solo se cuestiona en función del resultado y el resultado es mirado de una forma externa, no en una forma sistémica donde me involucra a mí mismo como una parte integrante del efecto que fui yo causa. O sea, yo veo que lo de afuera es lo que no me está aceptando, pero eventualmente soy yo. Ustedes saben que, bueno, lo de afuera también es parte de lo que me pasa a mí. Y en eso
uno podría decir, bueno, pero ¿qué define la identidad bajo ese concepto? Y son muchas cosas, en realidad. Podrían ser los múltiples roles, pero esos roles a veces ya están predatados en tiempo, en funcionalidad, en características, en etiquetas que la misma sociedad o de forma arquetípica nos entrega. Por así decir, y trayendo a colación a Jung y sus modelos de arquetipos, podríamos decir que hay el modelo de arquetipos de lo que debería ser un guerrero, alguien luchador, alguien sabio, un sanador, y también hay unos arquetipos de lo que debiera ser la madre, el padre, y ahí empieza a tener también un cierto conflicto entre cada rol en sí y las expectativas propias de modo de ser que vienen con ciertas conductas. Típicamente es como, a ver, mi papá no se encaja en el rol que yo creo que debería tener como papá y por lo tanto hay un tema ahí, o mamá, y pudiera ser al revés. Entonces, estamos hablando que parte de este constructo que genera nuestro yo está también correlacionado con las expectativas de otros. Y la definición de quién se es se va modificando en este sistema integrado. Y por eso es tan complejo entenderlo. Ahora, ¿cómo se da la formación? Bueno, se da curiosamente por medio de conocer y desarrollar el potencial existente. O sea, por así decir, si yo soy bueno para correr, vamos a decir, pudiera ser que yo en algún momento me defina como corredor. Si soy malísimo para correr, muy probablemente no me voy a definir como, mira, yo soy un no corredor. Probablemente voy a encontrar algo. Y el tema es que hay gente que dice que no es buena para nada, lo que también es paradojal, porque podría ser muy bueno para nada, pero nadie se va a definir así porque este es un mal chiste. Bueno, la otra cosa que podríamos decir es que el conocer el propósito de vida de alguien claramente va a dar una identidad. O sea, sin duda, eso genera una cierta dirección de quién se quiere ser. Y ustedes pueden ver personas que dedican su vida a la transpersonalidad, y lo vamos a ver un poco más adelante, de lo que acarrea eso. El hecho de toda una vida de dedicarse a algo que va más allá de mí mismo. Entonces, el hecho es que muchas creencias que fueron inculcadas en la formación son esenciales también, ya sea porque yo las acepte, ya sea porque las voy a negar totalmente, para definir quién seré en un instante de tiempo, porque recuerden, hay un proceso de mutación. Y una pregunta para ustedes, de esa que les pedí que por favor no se mintieran. ¿Ustedes saben quiénes son? Es sí o no, así que es rápida la respuesta. ¿Tienen claro? Ok, vamos a decir que fueron honestos. La formación de la identidad en sí está muy conectada con nuestro desarrollo biológico, por lo menos en los primeros años. Y ustedes saben, y vamos a ver más adelante también, el modelo de Erickson, que nos dice cómo se dan estas etapas. Y en lo biológico, el proceso de estructuración y desarrollo se intensifica claramente en la adolescencia. Y claro, sigue hasta el final de nuestros días y pasa a ser modelado posteriormente por presiones de los distintos roles que vamos asumiendo. O sea, algo de afuera te empuja, es como el press, y adentro no está ese need, esa necesidad, pero eres impulsado a tener que llegar cerca a. Y es por eso que mucha gente eventualmente lo sufre, porque no está en ellos mismos satisfacer esa presión, o sea, va contra su naturaleza. Así que, ¿por qué? Porque esas funciones que son demandadas desde afuera son una variable impuesta muchas veces por la cultura y el contexto. Y durante la adolescencia y preadultez es donde más ensayo y error ocurre en función de la identidad.
Y dentro con eso, nosotros, ustedes saben, tenemos consciente e inconscientemente muchos valores y creencias. Y las etapas de conocerse pasan por verificar cuán igual o diferente es usted de su familia, de sus pares, de la sociedad. Y hoy por hoy es como bonito, es como bien trabajar desde lo que uno llamaría el negacionismo. O sea, yo niego esto, 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 pero en realidad no estoy muy bien definido. Pero lo importante es negar, porque desde la negación yo construyo aquello que podría ser. A pesar que todavía no sé qué podría ser, lo importante es negar. Desde ahí tuiteo, facebookeo, instagrameo, tiktokeo, etc. Pero estoy negando y riéndome, pero no sé quién soy. Esta revisión pudiera traer eventualmente conflictos en las distintas áreas de desarrollo social y emocional y en lo que pudiera ser su integración en esta transición. Claro, la sociedad está también transformándose de forma paralela. Por lo tanto, esa nueva adopción de identidad probablemente será recibida de una forma bastante más benévola que lo que pudiera haber sido 20, 30 años atrás. Otra pregunta para ustedes. ¿Cómo fue el desarrollo de su identidad en los primeros 20 años? ¿Fue buena? ¿La pasaron más o menos? ¿O realmente mal? ¿Se podrían preguntar y responder? 1, 2, 3. Bien. Es fácil. Fácil, fácil. Ok. Las complejidades, y aquí entramos en un terreno algo pantanoso. Las complejidades que están asociadas. Y quisiera hablar del modelo de la crisis de la identidad que nos plantea Erik Erikson y que consideran 8 posibles etapas, que las hablaré así como a galope, pero las mencionaré por lo menos de forma muy sucinta y espero abordar. Son etapas que él llama de desarrollo psicosocial y también están fundamentadas en teorías de Freud. Entonces, en términos generales, él propone que el ser humano está motivado a lograr ciertas competencias y acuerdos generales de acuerdo al periodo de donde se encuentra en su vida. Entonces, algo que es muy general también es, por ejemplo, esta dicotomía confianza versus desconfianza, que nace aproximadamente a los 12 meses de edad. Imagínense. Y el bebé, porque a los 12 meses es un bebé, debe aprender a confiar en los adultos. Y si alguien no ha tenido un nacimiento donde haya sido protegido, haya sufrido, haya sido adoptado, haya pasado hambre, le va a costar mucho más. Imagínense, aún está en un proceso de formación neurológica. O sea, no están estructuradas las palabras, no existe esa conciencia lingüística como generalidad, ¿no? Aprende, pero tal vez más bien por mímica que por semántica. Después viene lo que sería el proceso de autonomía versus vergüenza y dudas. Y eso desde el año aproximadamente hasta los 3 años. Sí, hasta los 3 años. Aprende la exploración del mundo. Y ustedes ven como los niños van cayendo, se juegan, aprenden a controlarse. Hay acciones que les gustan, otras que no les gustan. Muestran claramente sus predilecciones. Y algunos, y eso es curioso porque podrían tener hermanos mellizos, gemelos, pero marcan cada uno sus preferencias. Y en eso quieren hacer las cosas por ellos mismos. Entonces, al hacer eso, están reforzando su identidad y de negar la posibilidad de la duda de la razón. Pero es algo innato, o sea, aún estamos hablando más bien de un condicionamiento estructurado de nuestra propia naturaleza. Una baja estima también ocurre y empieza muy levemente a salir el sentimiento de vergüenza. ¿Y por qué?
Bueno, hay cosas que ellos ya empiezan, los niños en esa edad, niñas, a compararse y pueden ver que un hermano, una hermana habla mejor y intuitivamente se percata que no habla igual. Entonces, cuando le piden que se exprese, tal vez no. No sé si ustedes lo han visto, de repente hay un niño o niña que es muy bueno para cantar, ya chiquito, o hacer como que está haciendo música, y, y le piden al otro que también lo haga, y el otro no lo hace, pero por nada. Entonces, después tenemos lo que podría ser la iniciativa versus culpa. Y eso va entre los 3 y los 6 años. Ahí empiezan a ensayar cosas que les salen bien versus las que no están saliendo muy bien. Y eso es, bueno, previo a una etapa formal preescolar, porque ahora a los chicos los ponen ya al año y medio, tienen que empezar a trabajar en su currículum vitae, ¿no? En ese proceso ellos tienen mucha ambición por crecer y quieren ser grandes, 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 grandes y ser independiente, independiente, independiente y nada los detiene. O sea, el leitmotiv de ellos es crecer. Después de los 6 a 12 años empieza el trabajo asociado al concepto de inferioridad. Los príncipes y princesas en sus casas están por primera vez enfrentándose a mediciones. Claro, hay mediciones y mediciones, hay escuelas más modernas que tienen otras formas de medir, pero igual empiezan a entrar en un mundo más orientado hacia ranqueos, hacia decir que bien, esto no está tan bien, y poco a poco el niño o la niña o el niño empieza a percatar sobre los logros que pudiera tener en la escuela, en las relaciones, así como en las actividades deportivas, y también se empieza a ver frustrado. Sí, sí, pues algunos de sus pares logran resultados que no está logrando, y bajo esa mirada genera un cierto complejo de inferioridad, o sea, esta comparación entre lo que está viendo que a este lo felicitaron y le dieron esto, le pusieron una estrellita y a ti ya no. Ahí hay algo raro, pero empieza rápidamente a entenderlo. Entonces, eso es el inicio donde eventualmente la frustración se establece, porque tal vez no tenga las estrategias adecuadas, no tenga las facilidades eh, de biotipo para desarrollarme en algo, como o sea, para correr, por ejemplo. Después viene el tema de la identidad versus confusión de roles. Y eso ya entramos en la adolescencia. Estamos hablando 12 años y 18 años aproximadamente. Y es donde el individuo se hace las preguntas: ¿quién soy? La misma que yo le hice a ustedes. ¿Quién son ustedes? Imagínense, se tendrían que haber hecho, por si no se la han hecho hasta ahora, a los 12 y 18 años. Así que están a tiempo. ¿Y, y qué eventualmente quisiera hacer con mi vida? Ahora, es bien injusto, ¿no? Porque a distinción de lo que hemos visto bueno, cuando yo era joven, la cantidad de información que había para absorber era nada comparado con lo que hay hoy. Entonces, yo estoy un poco abrumado con ese mar de información, estoy infoxicado, pero no logro procesarla en términos vivenciales. Por lo tanto, pedirle a un chico que destile todo eso y desde ahí saque un razonamiento, saque conclusiones, tenga un pensamiento cartesiano, tenga una estructura de inteligencia emocional ya desarrollada, no sé si es tan válido. Y esa pregunta entonces, eh, no sé si va a salir tan fácil. Y por eso, yo lo que tengo que hacer es buscar respuestas. Hago muchas pruebas de ensayo y error, y esas pruebas de ensayo y error típicamente dejan locos a los padres, dejan locos a medio mundo, pero en realidad son necesarias, porque es una manera de poner la información a prueba, hacerla funcionar. Claro, en ese camino hay muchas reglas que son quebrantadas. Después viene intimidad versus aislamiento. Entre los 20 y 40 años aproximadamente, y después de tener la identidad ya un poco caminada,
encaminada o más o menos definida, se está listo para establecer una vida en pareja. No implica que antes no haya tenido pareja. O sea, hoy día ustedes, mejor que yo, saben que eso no tiene mucho que ver con la edad. El tema es que tener pareja y hacer vida en pareja son dos cosas distintas, porque tener vida en pareja implica la aceptación del otro mamífero en todo su yo, en su estructura también de valores y creencias, en el día a día, eventualmente desde la mañana a la noche. El no haber pasado de forma adecuada algunas de estas etapas anteriores típicamente genera problemas en las relaciones de parejas de forma posterior. ¿Sí? Mala onda, pero es así. También tenemos después lo que llamaría Erickson, no es Milton Erickson a propósito, generación versus estagnación. Y eso empieza entre los 40, 65, hoy día 70 años. Y aparece el cómo confrontar su identidad en cómo poder apoyar versus quedarse sin hacer nada. Hoy día ustedes saben que las pensiones no permiten eso, pero igual hay mucha gente que quiere jubilar y desde la jubilación, bueno, hay una adaptación a los ingresos y en esa adaptación eventualmente no hay que reemplaza aquella otra actividad. Después viene la última, que sería integridad versus desesperación. Y es interesante porque desde los 65 a los 70, o hasta el final de nuestras vidas, que no es muy claro, hay creo que un paper de un señor que dijo 164. Hay una música de Paul McCartney, ¿no?, que habla de When I'm 64, y este señor, un biólogo, hablaba de cuando yo tenga 100 años y 64. 164 años, porque dicen que en algún momento va a haber un salto casi que se va a acercar a lo que está el concepto de immortality, ¿no?, que está trabajando Elon Musk. Así que hasta el final de nuestras vidas, cuando estamos ahí, viene un proceso de revisión de lo que he vivido, de lo que he hecho, de lo que he construido, y tal vez venga un proceso de desesperación por lo que no se ha vivido, por lo que no se ha hecho. En el fondo se relaciona con saber quién se es en función de las relaciones familiares, de pareja, de trabajo, de preferencias sexuales, de sentido de vida, de obra, de trascendencia, etcétera, etcétera. Súper fácil. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no entiendo quién soy? Oh, es un tema. A lo largo de la vida, las personas adoptan creencias, valores, reglas, y en algún momento se identifican con ellas. Por ejemplo, ahí están las religiones. Por otro lado, su contexto pasa por el mismo proceso. Y de repente, ¿sí? Estos no se alinean. ¿Sí? Pero parte de lo que creo que soy también depende de ese mismo contexto y ya no es más el mismo. Y eso me hace entender si sigo siendo quien soy o no. O sea, yo podría creer que soy tal persona porque así me constituí, pero todo mi contexto es distinto. Aquello que valoraba quién era, ya no me valora porque tengo formas que no encajan. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿quién tendría que ser en este momento? ¿Y cómo se manejan las incongruencias? Esas incongruencias por conveniencia que están asociadas a nuestra identidad. Ah, esa es otra historia, porque han escuchado a alguien que les diga, yo nunca miento. Y esa es la primera mentira que ustedes ya escuchen de esa persona. Porque no podemos decir aquello que quisiéramos decir, pues causaríamos daño y, por supuesto, generamos la mentira también hacia nosotros mismos cuando decimos que no mentimos. Y si esta situación se mantiene en el tiempo, en distintas áreas, o dependiendo de los valores que la persona le dé a estos sucesos, pudiera generar problemas psicológicos por el colapso de valores opuestos que son vividos. O sea, por ejemplo, alguien que está trabajando en una empresa que transgrede sus propios valores, pero está ahí por el dinero, ¿cómo lo conjuga? Porque sabe que no va a recibir esa cantidad de dinero haciendo otra cosa, pero al mismo tiempo
la forma de relacionarse, tal vez éticamente, de esa organización o empresa con la sociedad, realmente le hace daño. Y otra pregunta para ustedes. ¿Ustedes en este proceso se han sentido transgredidos alguna vez en su identidad? Es fácil dar respuesta. Yo hasta me la puedo imaginar. Bueno, el descubrimiento para nosotros de saber quiénes somos está muy conectado con muchas actividades distintas. O sea, y eso a temprana edad. De distintas áreas: deportes, música, estudios, relaciones, afectos, amores, sexo, selección de amigos, preferencias de estudio, etcétera, etcétera. Todo ese mar de información que vamos probando en una cantidad así de evaluaciones que tenemos hasta entrar a la universidad, que podrían ser como 1000 evaluaciones de distintas áreas, nos ponen a prueba. Y esas pruebas que parten a temprana edad se incrementan, como les decía anteriormente, en la adolescencia, para después nunca acabar. Pero posteriormente se desarrollan de forma más estructurada y en otra velocidad. Y la misma vida con sus responsabilidades nos impide que la cantidad de experiencias que pudieron darse sean más limitadas por el tiempo y espacio. Por lo tanto, en ese proceso, cuando trabajas tu identidad, ser tú mismo y auténtico pasa a ser esencial, pero al mismo tiempo nada más difícil que ser tú mismo, auténtico y aceptarte. Porque, como diría Jung, quieres mostrar a otros que eres diferente a quien eres. Y eso, teóricamente, te deja bien por un lado, pero mal por otro, porque no te puedes engañar. Entonces, el hecho es que saberse auténtico, desde mi perspectiva, es una necesidad básica para ser exitoso. Porque no puedes totalmente serlo, considerando también la felicidad como éxito, en la medida que te estás engañando a ti mismo. ¿Quién más importante de ser engañado? Y junto con eso, tú puedes establecer competencias de tu ser y establecer relaciones donde los otros te acepten tal cual como tú eres. El Papa Freud habla siempre del ego. Bueno, mucho más que eso. Y gran parte de sus teorías están totalmente vigentes hasta hoy. Hay mucha gente que lo mira como muy a menos, pero no. Y eso se debe a que sus enseñanzas eran válidas en un contexto más bien victoriano. Pero hasta los días de hoy, gran parte de sus teorías están vigentes. Han tenido que ir mutando y adaptándose. Pero de forma muy sintética y reduccionista, podríamos decir que dentro del marco psicoanalítico de Freud, se compone la psique por el id, que impulsa el instinto y el deseo. O sea, ahí hay un impulso, boom, instinto y deseo. Está el ego, que modera el id, y el superego, que crea la propia identidad. O sea, está id, ego y superego. Antiguamente, y hay mucha gente que se reía de eso un par de años atrás, se entendía el ego como un regulador psicológico y de lo sexual, pero hoy es concebido más como un regulador de autoconciencia. Y el superego, por arriba del yo, es el que está impulsando la moral y los valores. Ahora, una frase que es muy buena de Freud dice: ¿para dónde apunta el id? O sea, el instinto y el deseo. Miren ustedes, allá sigue el ego. O sea, la propia identidad va para allá. Y dentro de eso, podríamos ya empezar a extender el concepto de la identidad a otras áreas, más que quedarnos en el individuo o en la singularidad. Podríamos decir que la identidad
tiende a generar una unión cuando existen similitudes relacionadas con raza, etnias, género, etcétera, y diferencias en la medida que estas no son aceptables. Y ahí ustedes pueden ver todos los problemas que estamos teniendo con migraciones, siendo que a muchas personas se les olvida que somos gran parte de los que estamos en América Latina, inmigrantes de distintos continentes. Pero hoy día uno no lo ve de esa forma, por supuesto, porque hay problemas sociopolíticos que también deben ser resueltos. Y dentro de lo que es el desarrollo de la identidad, podríamos decir que la persona tiende a afianzar quién es a través de los resultados positivos y a cuestionarse si los resultados no han sido buenos o francamente malos. Hecho que se va produciendo en ciertos saltos y podríamos decir transiciones en la vida que nos ponen en tela de juicio quiénes somos. Por ejemplo, dificultades, quiebras, rupturas, accidentes, muertes. Ahí, ¡pum! En cada uno de esos momentos es un momento de comprobación de quiénes somos, quién hemos sido y quién seremos. Entonces es interesante que Jean Piaget, en ese concepto de transición, nos habla de las teorías de desarrollo cognitivo y de las 4 etapas, que son la etapa sensoriomotora, la preoperativa, la operativa concreta y la operativa formal. Y esas 4 etapas son interesantes de evaluar porque están en cada uno de los pedazos de la línea de tiempo. Y como podríamos decir, ¿cuál sería entonces el logro de la identidad? Bueno, muchas profesiones y posiciones jerárquicas impulsan a las personas, como decía al inicio, de confundir el rol de la identidad. O sea, yo soy un profesor, un académico, soy un presidente de una gran corporación o un presidente de un país. Bueno, no todos los presidentes de países tienen esa... Después de cuando salen muy mal, pero al inicio están impulsados por eso. Y hacen con que ese ser un mandatario los genere un poder de su yo, un ego inflacionado, como diría yo también. Hay profesiones entonces que debido a su exigencia, el mismo quehacer supedita prácticamente toda la vida a la persona. Por ejemplo, si yo fuera médico y tengo que despertar, o sea, a las 5 de la mañana para estar a las 6 en el hospital y ahí trabajar hasta las 8:30, 9 y después llegar a mi casa a dormir, y eso lo hago, bueno, ¿dónde está el resto de mi vida? Bueno, soy un médico. Y ahí esa confusión ya no es tan confusión porque no hago nada más. Estoy postergando, pero es una vocación. O sea, se adopta de eso a conciencia. Así que muchas veces esa profesión o posesión de una cierta habilidad lo transforma. Y tenemos que la persona, al ser médico, policía, etcétera, etcétera, pudiera siempre decir soy tal cosa. Muchas veces a ustedes les van a preguntar, ¿y quién eres tú? Y ustedes dicen, soy X, soy psicólogo, soy ingeniero, soy, etc. Deben percibirlo. Y claro, somos mucho más que eso, sin duda ninguna. Entonces, la otra consecuencia que existe interesante sobre lo que pudiera ser la identidad es, desde el inicio de los tiempos, ¿verdad? A ciertas personas se les entrega, dentro de nuestra estructura social, una visión más transpersonal, espiritual. Y ustedes pueden ver que esto tiene la historia de cientos y miles de años. Y hay médicos, payés, babalorishas, padres, sacerdotes, lamas, etc. Y estas personas, con el rol que se les entrega, adquieren para ellos una forma importante de su ser. Pues ya están en un nivel de transpersonalidad y además manejan un poder por manejar también, valga la redundancia, problemas que achacan a otras identidades.
¿Y cómo eso ocurre? La necesidad de transpersonalidad hace con que muchos en la vida moderna, que es, ustedes saben, es hiper competitiva y hay una hiperexposición de nuestras identidades, donde ahí está Facebook, redes sociales, para mostrar que la vida es maravillosa y en una carrera sin fin. Entonces, como consecuencia, hay una necesidad de querer trascender, de ser más, no por simplemente hacerlo, pero como una manifestación más de aquello que queremos mostrar de nosotros. Es nuestro ego que compite y quiere decir quién es. Ahora, en mi opinión, si realmente hay alguien que quisiera trascender, no necesita publicarlo en redes sociales, o sea, puede trascender tranquilamente en su pieza, pero suena muy extraño. No sé si ustedes han hablado o han escuchado hablar de tal persona tiene un carácter fuerte, y hay otras que lo asocian a una identidad fuerte. Y la identidad se hace fuerte en la medida que haya tenido la oportunidad de reflexionar sobre sí misma, a diferencia del carácter fuerte que eventualmente está asociado a conductas medias irreflexivas. Entonces, en este caso, una identidad fuerte sería la aceptación de lo que hay que aceptar de uno mismo, revisando la historia desde la perspectiva de honrar pasado, de lo que haya sido y que no fue, y de las bases que me permitieron o nos permitieron constituirnos y al mismo tiempo reeducarnos. Es acá donde usted puede percatarse de procesos reflexivos, regresivos, donde ciertas personas bastante adultas aún tienen quejas, se pueden reír de eso, pero dicen, es que yo soy así porque mis papás pelearon, se separaron, no percatándose que al decir eso no están mostrando que son totalmente adultos, porque ya han crecido y tienen 40, 50 años. Y eso es propio de algo no trabajado, no superado. Y el niño aún o niña aún está por transformarse en ciertas áreas de desarrollo de conciencia en adulto. Ahora, la decisión, buena noticia, es que ustedes pueden decidir quién quieren ser, quiénes quieren ser y cómo se pueden modelar en la vida, en todo momento. Y si quieren saber cómo, esperen mi libro. Ya lo van a poder leer. Pregunta, ¿tienen claro ustedes si están satisfechos con quiénes son o hay algo que quisieran aún planearlo para modificarlo? Ok. Para terminar, quisiera mencionarles que dos yos hacen un nosotros, como diría Ken Wilber. Y en eso nos encontramos con lo que es la vida en pareja, donde estos yos tienen que conjugar ambiciones distintas. Es como, mi pareja es muy ambiciosa y mi mamífero no. O sea, él está feliz viendo televisión y eso. Y desde ahí entran los conceptos de orgullo, dignidad, el respeto del yo mismo, los significados que yo me atribuyo y que quiero que los otros me atribuyan, la cultura que estoy co-construyendo y la identidad nuestra como un colectivo de dos. Tiene su complejidad también. Ahora, de lo que percibimos del mundo y de las imágenes, y también conectándonos con la identidad, y el otro día ya lo comentaba, hay un término que me gusta mucho y que habla de señalización social. Y como ustedes se visten, como ustedes se ven, o como ustedes quieren ser vistos por otros, están mandando señales. O sea, la forma de ustedes expresarse son señales de comunicación social donde están transportando al mismo tiempo su identidad. O sea, no solo está la máscara junguiana, pero también, y ustedes pueden ver las personas que son muy preocupadas de su imagen, que tienen conciencia de transmitir los símbolos que los conectan con su yo. Bueno, igual, en términos de imágenes, está la identidad
de los hijos, de quiénes son, del país, de la política, de las religiones, de la identidad de las empresas y cómo ellas construyen también sus identidades. Gran trabajo para los marketeros. Y la relación de esta misma identidad y cultura empresarial con lo que es la sociedad. Súper tema. Y la identidad en lo social se conecta directamente con mi yo, con mi familia, con mis hijos, con mi país, con mis amigos, con la política, nuevamente religiones, empresas, etc. O sea, cuando estoy hablando de identidad en el mundo organizacional, también estoy hablando, sin darme cuenta, por ejemplo, uno habla de Apple y está metida la identidad de Steve Jobs, está metida la identidad de los fundadores. Si uno habla de HP, HP es la sigla de Hewlett Packard, están los fundadores ahí. Y han pasado 30, 40, 50 años y siguen ahí. O sea, esa identidad transmite cultura organizacional, comunicación interna y externa debe adaptarse, influye en lo que es logotipos, isotipos, marcas, y la conexión simbólica de un propósito. Y claro, por detrás de todo, esa identidad va a entregar una solución emocional. Y preguntas para ustedes. ¿Tienen conciencia que lo que consumen se conecta con sus identidades de otra manera u otra? Probablemente sí. Ojalá ganen conciencia con esto. Y muchas gracias. Espero que les haya sido de interés. No sé si hay preguntas. Gracias a ti, Paul. Sí, hay preguntas. Está abierto el chat también para los que quieran continuar preguntando y tenemos una pregunta de Martín de Jesús Acevedo. ¿Habrá diferencia entre identidad y personalidad? Claro, mucha. Sí. Hay gente que la confunde. La personalidad está asociada a ciertas características que entran dentro de lo que sería la identidad. Pero yo podría tener una personalidad acorde con una cierta conducta en ciertos contextos. Yo cambio eso, me adapto. Entonces yo podría tener una personalidad más tímida, por así decir, cuando estoy en público, y tener una personalidad que es bastante más expansiva o extrovertida cuando estoy en un medio más protegido. Pero mi identidad no cambia tanto así en el tiempo porque cambia a través del desarrollo. No es un salto así como asociado a contextos inmediatos. Hay personalidades que son muy habladoras cuando están en un ambiente amical y son muy reservadas cuando se sienten observadas. Pero no es la identidad. Su identidad es más bien cambiante en espacios de tiempo más largos. Esa es mi visión. Gracias, Paul. Ahora, estamos hablando de constructos sociales, psicológicos, y hay una infinidad de modelos y de comprensiones sobre eso, ¿no? ¿Ok? Patricia Catepillán dice, ¿qué rol juega el temperamento en la identidad? Bueno, el temperamento está muy conectado con el desarrollo. Por ejemplo, en ese proceso de desarrollo de niño o niña, probablemente las mismas experiencias, si tienen refuerzos positivos o negativos, les va a modelar un cierto temperamento. Ese temperamento pudiera seguir latente o pudiera ser modificado, dependiendo de los contextos. Por lo tanto, esto entra también dentro de la identidad. La parte buena, vamos a ponerlo de extremo, ¿ya? A veces los ejemplos extremos son buenos para acortar explicaciones. Vamos a decir que un chico era muy bueno con sus pataletas. No sé cómo se dice en Centroamérica pataletas. Berrinche. Berrinches. Era muy bueno con sus berrinches. El chico, porque los papás sabían que él tenía una cantidad de decibeles impresionante y evitaban todo como para que él hiciera los dejara mal parados en público.
ese berrinche se mantiene, porque lo mismo ocurre en la escuela, hasta que de repente nadie entiende por qué decide ir al ejército. Y te puedes imaginar cómo le va a este personaje que tiene ese temperamento en el ejército. Ahí llegó. Por lo tanto, va a tener un contexto diferente donde va a tener que adaptarse. Y su temperamento va a ser domado. A partir de ese momento, va a ser mansivo como un gato, tranquilo, hay gatos que no son tranquilos, pero en ese momento va a adoptar esa tranquilidad. ¿Y qué va a ocurrir? Que pudiera ser que lo adopte en contextos especiales donde exista una jerarquía de poder, pero él igual siga así en otras áreas, pero ya tiene una distinción. Lo dije muy enredado, ¿no? Dicen que no. Son muy generosos. Muchas gracias. Patricia Gómez dice, excelente plática, me encantó, me complementó algunos conceptos y me aclaró mucho. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Vasconés dice, las personas que saben quién es y lo modifica por la moral, ¿puede decir que realmente sabe quién es? La persona que sabe quién es y lo modifica Por la por la moral. moral. Sumamente buena la pregunta, porque Justo en la pregunta se congeló Paul. Bueno. Para hacer el espacio mientras se reconecta, bueno, ya se había finalizado, pero igual queremos leer algunas preguntas. Les recuerdo el concurso, ya saben que pueden subir a través de Instagram o LinkedIn el aprendizaje de cada conferencia y con gusto Jessica nos ayuda el último día a buscar ese ganador de una beca para el Practitioner en Programación Neurolingüística. Después de esta conferencia... saboteado. ¿Aló? ¿Está por ahí? Sí, ahí estoy, fui saboteado. Sí. La internet. ¿Aló? ¿Ahora sí? ¿Internet falló? Sí, te caíste, te Yo, caíste. ¿estoy? Ahí estás, ahí estás. Ya. Se, se me fue, ¿en qué estábamos hablando? Sí, te comento. Había una pregunta de Steven Vascone que decía, la persona que sabe quién es y lo modifica por la moral, ¿puede decir realmente que sabe quién es? Bueno, yo creo que parte por la presuposición que la persona sabe quién es. O sea, no sé si, porque si sabe quién es y lo modifica por la moral, también está tomando una decisión de, para modificar porque quiere. Y desde ahí será otro. Mi punto, y ahora me acordé, se me iluminó la neurona nuevamente, era que el tema moral, ética y conexión con filosofía es súper bravo, porque, y yo creo que en el momento que dije política, me cortaron. Todo un día como hoy. Principalmente en el día como hoy. Les decía, claro, por ejemplo, antiguamente, incluso en Japón, un político que lo pillaban robando, y cualquier cantidad, porque acá hacen la distinción, no, como robó un par de millones nomás, no, el otro robó 300 millones, entonces uno es más ladrón que otro. Pero no es ese el punto es el robo. Y antiguamente alguien en Japón se hacía el harakiri. Acá ustedes ven como, sí, pero están los tribunales y usted va a renunciar. No, pero, pero ¿qué más da eso? Entonces, es interesante el planteamiento sobre yo voy a cambiar esto por la moral, pero en realidad el que está aceptando es el mismo que supuestamente se conoce. Por lo tanto, sigue conociéndose para ser otro, desde mi perspectiva. Claro. Vamos a seguir leyendo una última pregunta. ¿Qué rol tiene la autenticidad con la identidad o viceversa? De Kiko Poblet. Saludos, Kiko. Hola Kiko, un abrazo from Disney World.
¿Estás en Perú, en Estados Unidos, Kiko? ¿Qué dicen? Ahí le invitamos a escribirlo, no, no ha escrito todavía. No escrito. Bueno, creo que es muy importante. Me parece que autenticidad e identidad están sumamente conectados, porque en la medida que yo soy quien quiero ser, soy auténtico. Entonces, si yo soy auténtico, también tal vez no tenga la conciencia, pero esa es mi identidad. Hay mucha gente que es tremendamente auténtica y no tiene por qué tener todo este constructo, digamos que es relativamente enredado para el mundo normal. No para ustedes que están acá viendo esto, porque si no, no estarían viéndolo, ¿no? Así que me imagino que les interesa. Pero en general, podríamos decir que hay mucha gente auténtica, mucha gente simple y que sencillamente es, y eventualmente caen muy mal, pero son auténticos, son ellos. ¿Sí? Yo aprecio mucho, es como decía mi abuelo, ¿eh? Me gusta mucho la gente loca. ¿Sí? Hay mucha autenticidad en la locura. Sin duda, sin duda. Me piden por favor que lea esta pregunta, Francisco, no la voy a dejar, voy a hacer la última pregunta porque también después de esta conferencia nos acompaña Marisol Castillo desde Chile hablando sobre el rol de la mujer en la sociedad actual. Sigue un estrecho pensamiento, es a las 21 horas, es decir, dentro de una hora. Pero lo vamos a cerrar con esta pregunta, Paul. ¿Cómo podemos conciliar la identidad predominante actual que se basa en el ego con la identidad basada en el alma, como lo mencionaste de la tercera generación de PNL? Sí, qué buena pregunta. Son muy buenas las preguntas, ¿no? ¿Cómo podemos conciliar? Bueno, hay una presuposición de que tú quieres conciliar, más que cualquier otra cosa. Ese cómo es muy pillo el que está poniendo nuestro amigo. ¿Cómo se llama? Francisco, Muy inteligente. ya te digo el ¿Cómo? apellido. Francisco se llama, ya te voy a decir exactamente el apellido. Bueno, González. ok. Bueno, Francisco González presupone que la persona quiere conciliar. Eh, la pregunta entonces es cuál es la estrategia que quiere hacerlo para hacer eso, esa conexión entre ego y transpersonalidad o espiritualidad. Desde mi visión, el querer implica eventualmente conocer alternativas, pero ya existe un querer, por lo tanto hay un camino importante para alcanzar eso. Ahora, hay una confusión a veces que se hace entre transpersonalidad, espiritualidad, y muchas veces aquellos que abrazan, por llamarlas así, las grandes tradiciones, ¿no? Como la religión católica, el judaísmo, islam, budismo, las grandes tradiciones son 4 o 5, en gran parte de ellas se habla del desprendimiento. No sé si ustedes se han percatado. Y es como vivir el presente, no pensar en el futuro. Entonces, yo no me imagino cómo ustedes pueden decirle eso a la persona que les arrienda el departamento, la casa, o al banco, o a aquel que le entrega el servicio de Internet. Decirle, mire, estoy en un proceso de desprendimiento, y ellos probablemente se desprendan de usted con la oferta del servicio. Entonces, tal vez esa transpersonalidad muchas veces se conecte más con un humanismo altruista que sencillamente con dar una solución transpersonal donde existirá una disonancia cognitiva, donde yo digo, sí, seré muy pío, y después, por ejemplo, alguien me está vendiendo tal cosa que yo sé que lo podría comprar más barato, pero al mismo tiempo sé que esa persona necesita ese dinero y no se la compro. Entonces, ¿hasta qué punto estoy obrando de una forma acorde con las grandes tradiciones? Es un tema súper complejo, pero si la persona quiere realmente ir a un camino espiritual
y trascender a través de eso. Bueno, es un camino complejo, porque justamente hay muchas presiones que van a llegar, que lo van a poner en jaque. Y desde ahí va a tener que tomar decisiones de quién quiere ser. Pero nadie obliga también que sea así como el mejor transpersonal del planeta. Podría ser uno más o menos. Súper. Bien, continúan los saludos. Gracias por la plática, Paul, de Roger Gracias. Miguel. Andri dice gracias por la información de alto valor. Vamos a leer esta también que me parece interesante, esta pregunta. ¿La identidad qué tan inmodificable es? De Jorge Ruiz, el coach neurolingüístico de HCN World en Colombia. Ajá. Bueno, ¿qué tan no modificable? ¿Qué tan inmodificable? Sí. Inmodificable. Bueno, mi premisa en el libro es justamente que uno la puede modificar a conciencia. A diferencia de que, y emulando lo que la misma vida hace, con que las transiciones que va entregando la vida nos va cambiando. La gente que encontramos en nuestro camino nos va cambiando, nos va enseñando, nos va modelando. Entonces, la premisa que yo tengo es, si eso ocurre de una manera casuística, ¿por qué no tomar la decisión, una vez que yo quiera trabajarla, y adoptar quién yo quiero ser? Eso. Muchas gracias, Paul. Muchas gracias. Muy pronto estamos esperando el libro sobre identidad de Paul Sí, Atreides. Lo vamos a esperar, sin duda que va a ser de gran valor para esa biblioteca de cada coach, mentor y también especialista del desarrollo humano que nos está escuchando la noche de hoy. muchas gracias, Julio. Gracias por todo el apoyo y suerte. Y bueno, y Marisol sin duda hará una charla estupenda, como siempre lo hace, así que los invito a que la asistan. Así es, así es. Los esperamos entonces a todos esta noche a las 21 horas Chile, es decir, en 53 minutos exactamente. Tenemos este espacio de break, de coffee, vayan a cenar o tomar once, dependiendo del país, y nos vemos entonces en 52 minutos con Marisol Castillo hablando sobre el rol de la mujer en la sociedad actual. Sigue un Bien, estrecho. Gracias, Paul, por abrir esta cumbre de manera extraordinaria. un gusto, un fuerte abrazo para todos y cariño, que estén muy bien y disfruten esta semana. Feliz semana para todos. Gracias a ti. Bien. ¿En dónde publicarán el libro? En Amazon encuentras todos los libros de Paul Advante. Así que muchísimas gracias. También preguntaron sobre las grabaciones. La grabación la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube a partir de mañana como HCN World. Muchísimas gracias. Nos vemos en tan solo 52 minutos por este mismo canal, esta misma conexión. Vayan y tomen un buen descanso y nos vemos con Marisol Castillo sobre el rol de la mujer en la sociedad actual. Muy buenas noches.